Una introducción a la biología del cáncer. En esta presentación discutiremos características selectas que son comunes a muchos cánceres: la producción anormal de señales que provocan una proliferación celular descontrolada, la pérdida de apoptosis o muerte celular programada, la invasión de tejidos o metástasis permitiendo la diseminación del cáncer y la angiogénesis que permite el aporte sanguíneo a los tumores. Mecanismo de transducción anormal de señales. Las células normales requieren de señales usualmente utilizando ligandos para avisar cuándo crezcan y cuándo deben de parar de crecer. Estas señales y ligandos son factores de crecimiento e inhibidores, expresando componentes celulares o moléculas incitadoras. Estas señales son transmitidas a la célula a proteínas que se encuentran en la superficie celular llamados receptores. Cada ligando se une a un receptor específico. Los receptores consisten frecuentemente en tres dominios: un dominio extracelular que se une al ligando, el dominio transmembrana y el dominio intracelular. Uniéndose al ligando, el dominio extracelular activa al receptor tirosina quinasa, que activa a otras proteínas por fosforilación al agregar dos fosfatos, el aminoácido tirosina, dentro de la célula. Cuando el ligando se une al receptor, se produce una señal en el dominio intracelular activando enzimas asociadas, iniciando una cascada de señales al núcleo que le dice que crezca y que se divida o que pare de crecer. Las células malignas usan señales equívocas que permiten el crecimiento o división extraordinaria. Algunas células son capaces de producir sus propios factores de crecimiento y estimulan su propio crecimiento. A esto se le llama estimulación autócrina. Por ejemplo, el glioblastoma tiene un factor de crecimiento retardado o PDGF, o factor de crecimiento retardado, el sarcoma como el factor de crecimiento de tumor alfa o TGA-alfa, así como el receptor del factor de crecimiento del epidermis o EGRF. En las células normales, la producción de receptores celulares está limitado por restricciones celulares de expresión génica y de translación de proteínas. En las células tumorales, sin embargo, las mutaciones de los genes codificados trastornan la sintonía fina de regulación y muchas copias del gen se producen. A este fenómeno se le llama amplificación del gen. Esto hace que se provoquen excesivos receptores en la superficie celular y las transducciones, un fenómeno llamado amplificación del gen. Los receptores del embrión tienen muchos receptores y los hace más vulnerables. A esto se le llama sobreexpresión de receptores en la superficie de la célula. Esto incrementa el potencial ante cualquier estímulo y se dispone a distribuirse a los ligandos corporales. El exceso de receptores en la superficie de la célula tumoral, a más receptores para la expresión del ligando se hagan disponibles. Una sobreexpresión de receptores de crecimiento da como resultado ligandos independientes de señales, donde hay receptores que son independientes de actuar de moléculas estimulantes. Los cambios estructurales del receptor también pueden originar una activación independiente del ligando. Por ejemplo, en el receptor donde mucho del dominio intracelular está perdido, están constantemente activos. El receptor EGF, conocido como ER1 o ERP1, es un miembro de la subfamilia del tipo 1 tirosina quinasa. Estos receptores se encuentran primariamente en las membranas de las células epiteliales normales de la piel, la mama, el colon y el pulmón, entre otros. El receptor EGF y sus ligandos juegan un papel central en la regulación de la proliferación, diferenciación y sobrevida de la célula. El receptor EGF está sobreexpuesto o sobreexpresado en tumores del colon, recto, cabeza, cuello, por nombrar unos pocos. Cuando un ligando específico se une a su receptor, este cambia el parámetro y transmite una señal específica a la célula. Por ejemplo, la actividad de la tirosina quinasa se activa en vías de señal a este receptor específico. Este fenómeno se llama transducción de señal. La activación de la vía de transducción de señal crea un complejo de eventos en el citoplasma o líquido del espacio intracelular, que eventualmente va al espacio intranuclear, donde los genes de transcripción reguladores del ciclo celular son estimulados y da como resultado una proliferación celular. Una de las cascadas más importantes implicadas en el cáncer es la EMPA proteína activada
o vía MAP quinasa. Otra vía interesante es la fosfocinasa 3 quinasa o la vía PT3Q o AKT-mTOR blanco en los mamíferos. Estas vías están unidas entre sí y son otras vías de transducción en la célula. La desregulación o pérdida del control de cualquiera de estas vías está presente en todos los tumores humanos. Una vez que la señal llega al núcleo, los factores que transcriben son activados. Estos factores transcriben los genes que se traducen en proteínas o factores de crecimiento, que son los necesarios para continuar la proliferación. Los resultados finales de todos los factores de crecimiento, el de la replicación del DNA tumoral en la división celular, una célula tumoral se hace 2. Si continúa la mitosis, 2 células tumorales serán 4, con crecimiento exponencial. A nivel histológico, esto lleva a incrementar el crecimiento y el tamaño del tumor. Muchos de los componentes de esta transducción de señal en vías son un potencial de crecimiento. La terapia puede apuntar a los ligandos a los segundos mensajeros intracelulares y factores intranucleares responsables del crecimiento tumoral. Los ligandos pueden ser neutralizados antes de que se unan al receptor. Un ejemplo de esto es la bevacizumab o la vastatina, que homogeniza a los anticuerpos monoclonales en un blanco circular del factor endotelial del crecimiento, o VEGF, factor de crecimiento retardado, o PDGF, factor de crecimiento de fibroblasto, o FGF. Son otros ejemplos de ligandos que apuntan a diferentes células del cuerpo. Los receptores de superficie de las células normales y tumorales pueden inhibirse indirectamente. Cetuximab y herbetasa son un ejemplo de esto. Hay un anticuerpo primario que ocupa el receptor de crecimiento y él compite e inhibe, uniéndose con otros ligandos como la TGF-alfa. Otra manera de inhibir la función de los receptores es con los inhibidores moleculares pequeños que se asocian a una fosforilación con ella. Por ejemplo, los receptores de la EGF, que tiene tirosina quinasa, que puede bloquear por el gefitinib o ureasa y erlotinib o tarciba.